Eh, el primer filtro entonces para ver el avance de la lectura y la profundización de la lectura tiene que ver con que la clase 2 tiene que ser el pivot, tiene que ser lo que defina hasta dónde, porque en la clase 2 está fijado el rol. Aquellos que van a ser directivos tienen incumbencia en prácticamente todas las dimensiones, pero el que va a ser secretario tiene que centrarse en lo técnico administrativo, ¿sí? E incluso de un documento de mucha extensión puede centrar su mirada en los considerandos generales y en lo técnico administrativo solamente. Cuando aparecen cuestiones pedagógicas, dejarlas de lado por dos motivos: uno para no recargarse y otra para no confundirse e irse de rol directivo, Te hago otra ¿sí? pregunta. ¿El régimen académico de nivel primario es el 2016? Sí, es el ¿Ese es último el último? oficial. Eso no sabía, ok. Es el último oficial. Después hubo modificaciones transitorias. Ah, ok. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, recuerden, voy a ir contra mis propios intereses, pero recuerden que es momento de actuar ustedes, de hacer ustedes las preguntas, de consultar las dudas, de no quedarse con cuestiones, de no dejarlo para después, ¿sí? Manden mail, consulten. Si no podemos evacuar la pregunta por mail, les vamos a pedir un teléfono para hacer una videollamada, aunque sea cortita, para evacuar esa situación. No se queden con las cosas ahora, ya no es momento, ya no hay tiempo. Bien, es momento de acción, ¿correcto? Bueno, vamos a trabajar entre todos y vamos a invitarlos a desmutearse, a compartir entre todos cómo organizar en un texto la argumentación, en un texto oral, por dicho, ¿no? Porque ustedes van a rendir todos la instancia de coloquio. Ustedes tienen un video de coloquio que igual después vamos a repasar, pero en esto va a haber muchas voces que les van a decir qué cuestiones tienen que tomar, qué cuestiones no. Y cuando vayan a la asistencia técnica o tengan la asistencia técnica de manera virtual, lo primero que les van a decir, el coloquio o la entrevista o cualquiera de las instancias, es un texto argumentativo. Y ahí se quedan y siguen, bla, 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 bla. Bien, todos tenemos idea que es una argumentación. El tema es cómo construimos esa argumentación en un texto tan corto, en un tiempo tan corto. Recuerden que el coloquio tiene unos 20 minutos en grupo para resolver, que en esos 20 minutos, si hay una 20, 25, una participación equilibrada, sus intervenciones serán de 7, 8 minutos, porque los demás también tienen que hablar, y que esos 7, 8 minutos tienen que ser potentes. O sea, no pueden perder tiempo en esos 7, 8 minutos. Se tiene que quedar claro todo lo que ustedes quieren decir. A veces parecen una eternidad y a veces, si me voy por las ramas, resulta muy poco tiempo. Entonces tengo que tener precisiones argumentales. De esos 25 minutos que dura el coloquio, 20-25 minutos que dura el coloquio, las fundamentaciones teóricas, no lo argumental es todo el tiempo, pero las fundamentaciones teóricas son los primeros 7, 8, 10 minutos como mucho. En esos 7, 8, 10 minutos, mi participación será de unos 2 minutos y medio, 3, en las cuales tengo que dar precisiones argumentales. Tengo que tener muy claro qué argumento. Y eso es lo que quiero que empecemos a trabajar hoy. Y que si es posible, yo después les voy a mandar una problemática o planteamos una situación problemática y que ustedes construyan un texto con una argumentación, un texto escrito en principio, ¿sí? Y que lo manden al mail de las correcciones. No sé si todos los tienen, pero si no, lo pongo ahora en el chat. Denme un segundito. ¿Dónde está el chat? No lo encuentro. Acá. Bueno, el mail para que ustedes manden esta actividad es produccionessige@gmail.com. ¿Sí? Ahí está en el chat. Igual lo subo después al aula virtual, produccionessige@gmail.com. ¿Cuál es la pauta? Vamos a tomar una problemática general que atraviesa todos los niveles y modalidades, como puede ser, por ejemplo, la implementación de la ESI en ese nivel o en esa modalidad, y que ustedes construyan, con lo que yo les voy a contar ahora, una línea de argumentación.
¿Bien? Espérenme un cachito. Esto, si alguno avanzó con las clases, ya lo debe haber visto hasta el cansancio, pero a mí me va a servir para que empecemos a pensar en ese momento de la prueba. ¿Ven todos? ¿Sí? A ver, la idea es empezar a organizar todo ese cúmulo de lectura que ustedes van a tener, lectura o análisis de videos. Llega un momento en que se hace muy complicado y van a tener la sensación de que no se acuerdan de nada, ¿sí? Que necesitan volver a leer, volver a mirar. Bueno, esa sensación está bien, es común, a todos nos ha pasado, ¿sí? Ahora, la primera recomendación que yo tengo para darles, y díganme los que ya rindieron si esto no es verdad. ¿Alguno de ustedes ya rindió prueba de selección? No, nunca. Bueno, lo más difícil en una prueba de selección, cuando sale una problemática, es resignar la torta. ¿Qué significa esto? Ustedes piensen que todo lo que estudiaron es una enorme torta. Pongan la torta que más les guste, una torta de chocolate, un rogel, un lemon pie, una tarta, lo que les guste. De todo eso les van a preguntar una porcioncita, ¿sí? Y yo me tengo que enfocar en esa porción. Todo lo demás lo tengo que resignar. Es el primer gran ejercicio que tienen que practicar. Porque si ustedes quieren demostrar que saben más de lo que le están preguntando, que seguramente saben mucho más de lo que está preguntando, van a desaprobar. Porque una de las primeras cosas que se pide a un jerárquico en educación, sea el cargo que sea, es que tenga capacidad de reconocer el problema y enfocarse en el problema. Si yo quiero demostrar que para resolver este problema trabajo más cosas que no son propias del problema, ya tengo una competencia que me están evaluando que la estoy desaprobando. Esta es una tentación que uno tiene porque recuerda lo de la escuela. ¿Vieron cuando tienen los chicos que le dicen, puedo poner lo que sé? ¿No? Bueno, no, acá hay que contestar lo que pregunto. Bien, hay que enfocarse en lo que pregunto. Y eso implica resignación por parte de quien estudió. Dejar de lado lo otro y centrarse específicamente en lo que me están preguntando. Después, cuando veamos entrevista, vamos a ver algunas técnicas para tirar unos ganchos y ver si yo puedo redireccionar esas preguntas que me van a hacer hacia lo que yo sé. Pero eso es una estrategia que vamos a aprender después. Por ahora, entonces, si yo comparto esto, lo primero que tengo que hacer cuando a mí me dan una problemática es leer esa problemática y entenderla. ¿Qué significa comprender esa primer comprensión? Ver por dónde va esa problemática, cuál de todas las porciones de la torta es la que esté enfocada. ¿Es sobre convivencia? ¿Es sobre análisis de insumos? ¿Es sobre seguimiento de trayectorias? ¿Tiene que ver con intensificación de algunas situaciones? ¿Tiene que ver con continuidad pedagógica? ¿De qué se trata? ¿Cuál es de la porción de la torta en la que yo me voy a enfocar? Y el resto, si no es pertinente, no abordar. Ojo que a veces algunas comisiones evaluadoras ponen una problemática y en el medio del párrafo inicial ponen algún distractor. ¿Qué es un distractor? Alguna frase que no aporta mucho, pero que hace referencia a otro tema para ver si se van de tema. Eso está hecho a propósito, porque una de las primeras cosas que se evalúa es si ese directivo tiene comprensión del problema y enfoque en el problema. Entonces, una de las primeras competencias que ustedes tienen que desarrollar es vencer esa tentación de responder todo lo que sé para priorizar foco, enfoque y precisar el objetivo en el problema en cuestión, para lo cual tengo que saber de qué se trata, cuál es el problema. ¿Sí? A veces viene muy claro, a veces no viene tan claro. Vamos a analizar problemáticas de los dos tipos para ver si podemos enfocarnos.
Y hoy vamos a trabajar fundamentalmente en la introducción, en esa fundamentación del coloquio. ¿Bien? ¿Me van siguiendo acá? Bien. Todo coloquio o toda presentación argumental tiene tres partes: introducción, desarrollo, conclusión. ¿Tienen que estar las tres partes en todo texto argumental oral? Sí, tienen que estar las tres partes. Ahora, que tenga tres partes no significa que entre esas tres partes no haya una trama, y sobre todo no significa que las tres partes tengan el mismo peso en tiempo. Si yo desarrollo en una problemática de 20-25 minutos, 20 minutos de fundamentación, no me va a quedar tiempo para el desarrollo, y si lo digo lo voy a decir muy rápido. Entonces, más o menos, esa introducción inicial sobre la que hoy nos vamos a enfocar lleva un 30, un 35% máximo del tiempo. Por eso estamos hablando de unos 7, 8 minutos. Ahí es donde me voy a enfocar. Y si la práctica está equilibrada, insisto, serán 2 minutos y medio, 3 minutos de mi participación. ¿Estamos hasta acá? Como ustedes ven, el desarrollo es lo que tiene, que vamos a trabajar después, es lo que tiene, lleva más tiempo porque implica hipotetizar sobre el problema, analizar insumos, definir actores con los que voy a trabajar y definir lo más importante, que es la secuencia de intervención, o sea, qué acciones propongo para mejorar esa situación. Y el cierre es muy breve, pero tiene que estar con la participación de todos los actores. Hoy nos vamos a dedicar a fundamentar la primera parte, los primeros 7-8 minutos. ¿Qué significaba argumentar? ¿Alguno se acuerda del módulo 1 qué significa argumentar? Conceptualizar sería. La conceptualización es una forma de argumentar, es un mecanismo, pero a ver, ¿se acuerdan que nosotros hablamos ahí de diferenciar tres variables de pensamiento? La creencia, la opinión y el argumento. Las dos primeras las tenemos que erradicar. Por lo tanto, cualquier cosa que dé idea de que ustedes están creyendo u opinando, lo destierran. Palabras del tipo yo creo, a mí me parece, yo haría, hablar en términos potencial, si yo fuera el director, si yo fuera, o sea, todo lo que sea algo hipotético, fuera. Ustedes son ahí, ¿sí? Y si son, argumento. Y el argumento es dar fundamentos, explicar los por qué. Si yo planteo una situación, tengo que poder dar los fundamentos de esa situación que estoy planteando. ¿Y cómo se generan esos argumentos? ¿Cómo se fundamenta? Con cuatro patas, que ahí tratan de estar explicadas. Hay cuatro cosas que tienen que estar, y tienen que estar las cuatro. No son opcionales, tienen que estar las cuatro. ¿Me va a llevar el mismo tiempo? No. Hay una que es la que genera más terror, que es esta, la tercera, no sé si la ven, que es muy breve. No tengo que trabajar, no tengo que transformarme acá en un especialista de la historia, pero tiene que estar. Una de ellas, ahí dice rol del inspector, pero es el rol que ustedes quieran desempeñar. Es el rol del secretario, el rol del director. Es la clase 2. ¿Para qué estoy yo en el organigrama de esa institución? ¿Qué función cumplo? ¿Qué rol desempeño tiene que aparecer? ¿Sí? Por ejemplo, Natalia, vos que planteabas recién lo del secretario, hacer una mención explícita de tu rol como responsable de la dimensión técnica administrativa del proyecto institucional tiene que decirse en esos términos. Sí. En algún momento tiene que estar en vínculo con lo demás. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Las cuatro patas tienen que estar, no con el mismo peso. Seguramente el mayor peso va a estar en la primera. Cuando yo doy fundamentos, explico los por qué. Una fuente básica de argumentos son los marcos normativos. Los marcos normativos que tienen vínculo con ese tema, no cualquier marco normativo. Entonces, cuando ustedes van a algunos gremios que dan algunas capacitaciones, les dicen, tenés que empezar por la Constitución Nacional, después seguir por la Ley Nacional, después seguir por la Ley Provincial, después seguir por el Reglamento General de Instituciones Educativas. Bueno, vamos a aclarar esto para que ustedes no se confundan. Cuando uno presenta marcos normativos, todo tiene que ser pertinente al problema. Entonces, para fundamentar yo me pregunto, primero, ¿se acuerdan que en el anterior decía o estaba, a ver, acá, comprender, ¿sí? Una vez que yo comprendí, que ya voy a la capilla con mis colegas,
fundamentar implica pensar, ¿por qué esto es un problema? Hay algo, para que sea un problema, que debería estar sucediendo de una manera y está sucediendo de otra. Si no, no sería un problema, sería algo que funciona bien. ¿Hasta acá nos entendemos? Entonces, cuando yo planteo los marcos normativos, tienen que ser pertinentes a esa situación y tengo que centrarme en aquello que dice la norma que debería suceder y no está sucediendo. ¿Sí? Entonces, va a haber marcos normativos que van a estar siempre. Por ejemplo, la ley 13.688, la ley nacional, va a estar siempre, pero yo me tengo que centrar en esa ley, en lo que tiene vínculo con el problema que yo tengo relación. Por ejemplo, algo que va a estar siempre va a ser el paradigma socionormativo, o sea, el que estamos en un paradigma de educación como derecho para todos. Desde ahí partiremos e iremos desandando. Pero, por ejemplo, yo le pongo siempre el mismo ejemplo, la ley 13.688 explica cómo funcionan los consejos escolares. Yo no voy a recitar toda la ley 13.688, sino que daré el marco general que me permite llegar a este problema y después me centraré en el problema. Y lo que quiere decir muchas veces esas cuestiones gremiales es que si yo tengo que analizar o citar leyes, primero van las leyes, después van los decretos, después van las resoluciones. Hay una pirámide normativa que cumplir. Yo no puedo hablar de una resolución o de una disposición y después de la ley, porque esa resolución o esa disposición están enmarcadas en la ley. Entonces, cuando a mí me aparecen en la capilla, en el momento que estoy con mis compañeros, cuáles son los marcos normativos que voy a citar, los anoto para no olvidármelo. Recuerden que ustedes pueden ir con una hojita y tomar nota ahí y después con esa hojita ir a rendir. Y después les pongo algún número de orden de cómo los voy a ir presentando, que primero van las leyes, después van los decretos, después van las resoluciones, después van las disposiciones, ¿sí? Cosas que en general no van a faltar. La ley, sobre todo la provincial, el decreto 2299, en algún punto en el régimen de instituciones educativas se habla, del reglamento, perdón, y disposiciones, resoluciones, perdón, fundamentales, como pueden ser los regímenes académicos, como recién planteaba Natalia, o los lineamientos curriculares, los diseños curriculares. Esas cuestiones siempre van a estar. Y después si tengo algo, por ejemplo, que tiene que ver con continuidad pedagógica, del reglamento general voy a ir a eso, a proyecto institucional y plan de continuidad pedagógica. Después iré al régimen académico, por ejemplo, de nivel primario, de nivel secundario, si lo tuviese ese nivel que estoy presentando. Pero de ahí van los marcos normativos. Siempre ustedes tienen que preguntarse lo siguiente. La pregunta clave en esto es, ¿yo pongo un marco normativo o lo que voy a plantear después? Siempre me tengo que preguntar ¿para qué? Y la respuesta de ese para qué tiene que tener vínculo directo o indirecto con el problema. Fíjense que lo que me define primero a mí es por qué eso es un problema. Si yo estoy explicando, por ejemplo, así, ¿no? En el coloquio, les digo por haber estado años escuchando gente así, ¿sí? La Constitución Nacional establece que las provincias son las responsables del enseñar y el aprender. Es por ello que en el año 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional y en el año 2007 la Ley 13.688. La Ley 13.688 establece que el sistema educativo bonaerense se organiza en 4 niveles y 8 modalidades, siendo los niveles, bla, 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 y sigo hablando. Todo lo que dije está bien. Ahora, si el problema era continuidad pedagógica, perdón por la grosería, hablé al pedo. De los 3, 4 minutos que tenía que hablar, me fui a cosas tan generales que encajan en todo, que no definen el problema. Distinto es si yo planteo la ley, alguna introducción general y planteo que la ley 13.688 define la educación como un derecho individual y social para todos los niños y jóvenes de la provincia y que tener ese derecho implica asistir a la escuela, tener las prácticas de enseñanza y compartir con otros los procesos de aprendizaje, por lo cual se establece, además de estos marcos de la ley y los principios de inclusión, donde el Estado garantiza a todos los chicos derecho a la educación. El decreto 2299 establece que cada proyecto institucional tiene que definir
cómo se establece la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en algo que se llama continuidad pedagógica, ya me puse en foco. ¿Mencioné marcos normativos? Sí, pero vinculados al problema. No un recitado hermoso que sirve para todo y no sirve para nada. ¿Se entiende? Lo hice muy burdo, como para que se vea. Por ahí hay que adornarlo un poquito más lo que yo dije. Pero traté de ser concreto. Marcos normativos, sí, pero siempre cuando yo voy a la capilla digo, ¿cuáles son los marcos normativos? La ley va a estar siempre, el Reglamento General de Instituciones Educativas va a estar siempre, el régimen académico, si lo hubiera, va a estar siempre, los diseños curriculares pueden estar, si es una problemática pedagógica, y después habrá alguna específica, si es de convivencia, si es de salida educativa, qué sé yo, no sé. Habrá algo puntual que me hace ubicarme en ese problema. Pero siempre cuando tengo que hablar de marcos o de marcos normativos que son muy amplios, como puede ser la ley, como puede ser el reglamento, la pregunta que me orienta es ¿para qué lo digo? Porque ese para qué me lo va a vincular con el problema. ¿Estamos hasta acá? Vamos a la segunda pata, las conceptualizaciones. ¿Qué es una conceptualización? ¿Y por qué una conceptualización me permite fundamentar? Una conceptualización es una explicación teórica sobre un concepto. Yo puedo conceptualizar con una definición, puedo conceptualizar con una ejemplificación, puedo conceptualizar con una cita de autoridad, o sea, refiriéndome a algún autor que habla sobre un tema. Todo eso da fundamentos, ¿sí? Los conceptos esenciales son los conceptos de política educativa, son los que están en el glosario que nosotros le mandamos. Si yo hablo de educación como derecho, si yo hablo del alumno como sujeto de derecho, si yo hablo de trayectoria educativa, ahora podríamos incorporar intensificación de la enseñanza, práctica de enseñanza como centralidad. Esos núcleos centrales son los conceptos que yo tengo que poder explicar, no solo mencionar, sino que los tengo que poder explicar. Y hablamos de conceptos implícitos o explícitos porque algunos están escritos en la problemática, pero otros se deducen de la lectura de la problemática. ¿Sí? Ahora acá vamos a poner un límite también. Yo tengo que ser un diccionario viviente, cada palabra que digo la tengo que conceptualizar. No, porque eso no tendría sentido. Yo tengo que poder, de la lectura de la problemática, tomar los 3 o 4 núcleos semánticos que definen cuál es la problemática. Por ejemplo, si es continuidad pedagógica en sí mismo, derecho a la educación, prácticas de enseñanza a partir del encuentro y del vínculo, trayectoria, y ahí ya me estoy yendo, ¿sí? No son más de 3, y esas cuando las menciono, las explicito. ¿Se entiende? Son los 2 o 3 núcleos semánticos que definen esa problemática. Hablamos hasta ahora de 3 de los 4, los marcos normativos, los conceptos estructurantes, el rol. Recuerden que el rol los invitamos a revisar. Recuerden que les dijimos que la clase 2 la tenían que tomar como eje para ver todas las demás. Y vamos al que genera más problema, el análisis sociohistórico. Algunos van a haber leído o van a ver algún video. No hace falta que expliquen cómo parte la escuela, desde Comeño, la organización de las aulas, la iglesia en las escuelas, la escuela en la modernidad, las instituciones modernas, sino que el análisis sociohistórico implica que yo trabaje cuál es la tensión entre lo que está instalado en la escuela y lo que tiene que cambiar. Por ejemplo, yo puedo tener una escuela donde todavía prevalecen prácticas de enseñanza homogeneizadora, ¿sí? Recuerdan que en la escuela de origen el docente era el portador del saber, los alumnos receptores del saber, y se enseñaba de una única manera para todos que aprendan todos de la misma forma y en los mismos tiempos. Esa práctica hoy en las escuelas sigue estando. En muchas instituciones las prácticas de enseñanza siguen siendo homogeneizadoras, cuando en realidad el nuevo desafío, ¿cuál es? Atender las diversidades de los sujetos. Eso es lo que tengo que marcar. ¿Cuál es esta problemática? ¿Qué tensión me plantea? ¿Qué encuentro de la escuela vieja y qué encuentro del desafío de la escuela de hoy? Por ejemplo, asistencia, continuidad de los estudiantes, ¿sí? Continuidad pedagógica.
¿De quién era la responsabilidad de que los estudiantes vayan a la escuela en la escuela tradicional? En nuestra época. Bueno, yo ya cumplí 60, ustedes son mucho más jóvenes, pero De la bueno, no, familia, no hace tanto. principalmente. Ah, de los padres, de la familia. La A la familia. familia. Lo- Fíjense que dijeron los padres. Ya hablar de familias y de padres implica un cambio conceptual, Sí, ¿no? Pero bueno, los responsables era la familia, en realidad los padres. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo, por ejemplo, padre, madre, tutor o encargado que me mandaban que tenía que firmar las notas. Bueno, hoy en día, ¿qué es lo que está? ¿Quién es el responsable? ¿Eh? La escuela. En La realidad escuela. es el Estado el responsable, el mm, que asume la responsabilidad es el Estado. Y dentro de las organizaciones estatales, la escuela y dentro de los agentes del Estado, los docentes. Claro. Ese corrimiento es la tensión sociohistórica a pasar, porque si yo tengo un problema de continuidad en los procesos por asistencia, tendré que pensar qué es lo que hace la escuela, qué es lo que diseñan estos docentes para garantizar esa continuidad pedagógica. Y ahí dependerá de las diversidades. Habrá que ver si se trata de una situación de enfermedad y habrá que poner una maestra domiciliaria o hospitalaria. Si se trata de una situación laboral y habrá que adecuar. Habrá que ver cómo la escuela genera dispositivos que antes la responsabilidad era del otro, si iba o si no iba. Ahora la responsabilidad es del Estado. Reconocer estas cuestiones, por ejemplo, cuando hay una situación de vínculos en la escuela, no es lo mismo hablar de un régimen disciplinario hablar de convivencia escolar. Estos cambios, ¿sí? No es lo mismo centrarnos en cómo aprende el alumno a poner la centralidad en las prácticas de enseñanza. El reconocimiento de esos cambios es lo que llamamos nosotros en la argumentación del problema sociohistórico, el análisis sociohistórico. Que convencionar la atención es suficiente, o decir, en la escuela tradicional ocurría así, el desafío en la escuela hoy es que ocurra atendiendo a las diversidades, por ejemplo. Y si quiero, ahí ya estoy generando una conceptualización. ¿De qué hablamos con atender a las diversidades? Y ahí lo explico. Atendiendo a las diversidades, entendiendo como tal el generar prácticas de enseñanza que permitan a los distintos alumnos comprender, aprender y construir aprendizajes con sus modos particulares en sus tiempos particulares. ¿Me extendí demasiado? No, fui concreto. Pero lo importante es reconocer acá cuál es el concepto y cuál es la atención en la que me tengo que enfocar. Que se presenten así estas cuatro patas no significa que voy a ir con los marcos conceptuales, después los conceptualizaciones, la atención sociohistórica y el rol, en ese orden. Yo lo tengo que entramar. Veré cómo construyo el discurso con mis colegas. Y cuando alguno de mis colegas mencione algo, recuerde que esto lo vamos a practicar después. Lo difícil del coloquio es estar hablando a medida que escucho al otro y no transformarme en un eco. O sea, en retomar la idea del otro. Y si el otro, por ejemplo, arrancó con la tensión sociohistórica, decir yo, bueno, a partir de esto que vos planteás, analicemos los marcos normativos que nos permiten comprender la realidad de esta situación. Y yo aporto los marcos normativos. ¿Se entiende? Es escuchar al otro también o está bien esta tensión que vos planteás, pero no dejemos de pensar en esta otra tensión, ¿sí? Que hacen a esta problemática, porque por ahí es más de una. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido entre todos, ¿sí? Vamos a poner una situación que pueda parecer que generalmente está en las problemáticas, que tiene que ver con la implementación de la ESI en la escuela, la educación sexual integral. ¿Sí? ¿Por dónde iría con la fundamentación? ¿Qué líneas de fundamentación ustedes traerían? Hago una última aclaración, perdón. Vieron que en los conceptos yo dije que ustedes podían dar la explicación, tipo una definición, proponer un ejemplo, y muchas veces en ese ejemplo se plantea la tensión. O sea, esto que ocurre de esta manera debería ocurrir de esta otra, porque esto responde a otro paradigma educativo. Ahí estoy ejemplificando y comparando, ¿sí? Y estoy metiendo esa tensión. Y mencioné la cita de autoridad. La cita de autoridad es mencionar a algún autor. Bien, por ejemplo, yo puedo definir trayectorias a partir de los postulados de Flavia Terici, de las trayectorias como el recorrido en el sistema, pero que en realidad tenemos que diferenciar las trayectorias reales vinculadas
a la edad cronológica de cada, perdón, las trayectorias teóricas vinculadas a la edad, de las trayectorias reales en las que en realidad tenemos que tener en cuenta la particularidad de cada sujeto, ¿sí? Como proceso, como sujeto histórico que va construyendo aprendizajes a lo largo de su vida. Bien, eso ustedes lo pueden tener compartido. Ahora, una recomendación. Jamás digan la palabra citando a. Citando a Flavia Terici, porque la cita es textual. Si ustedes dicen la palabra cita y les toca a una persona, como yo cuando estaba en las comisiones evaluadoras o en los jurados, si alguien decía cita, yo con la computadora buscaba lo que había dicho Flavia Terici. Y si no era la misma palabra, en el mismo orden, por supuesto que no desaprobaba a la persona por eso, pero le hacía ver que eso no era una cita, porque una cita es textual. Y ustedes ponerse citas en la cabeza es sumarse presión, porque en ese momento por ahí no se acuerdan de la cita. Entonces, una cosa es decir, citando a Flavia Terici, y otra cosa es decir, retomando los planteos de Terici cuando habla de trayectorias, o parafraseando o sea, expresen lo mismo, pero como que es su interpretación de lo que dijo Terici. Eviten la palabra citar, porque les puede traer un problema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos esa situación. Puede ser ESI o puede ser, si quieren, continuidad pedagógica para que nos involucre a todos. Secretarios, directivos, ¿sí? Bien. ¿Qué marcos normativos tomarían? Yo tomaría la ley 26.150, la ley nacional. Vamos por ESI primero. Claro, hablando de sí, Dale. como quieran Bien. ustedes. Después la provincial, que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, 14770, no me acuerdo el número. La De provincial ESI. de ESI, quizás lo iría jerarquizando de esa manera. Eh, lo contextualizaría con las políticas de cuidado, se podría vincular. Si hay una problemática en particular, con la guía de intervención de conflicto y posible vulneración de derechos de los y las estudiantes. Acá me das un pie. Es como, sería, es un Estamos montón, ¿no? hablando de la ley de ESI, Sí, marca la ESI como un derecho. sí. ¿No hay otras leyes previas que yo tendría que tener en cuenta? Sí, en la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación, y después de ahí, partiendo de las leyes nacionales y provinciales de ESI. Después A mí me podemos parece que hace falta una ley antes de todo Que eso. la la Constitución. 13298, La la de 13298, protección. la Ley Mm, de Promoción y Protección de Derechos de de Niños, Jóvenes y derechos de sí, Adolescentes. niños. Porque esa es la que le da marco a la educación sexual integral como derecho. es Y verdad. si es educación sexual integral, la palabra educación es la que me la vincula con la ley de educación. Ujú. ¿Sí? Perfecto. Acuerdo con todo lo que dijiste. Reglamento General de Instituciones Educativas, porque habla ahí de cuidado integral, de políticas de cuidado. Y habla también, hay también documentos curriculares que hablan de la ESI desde una perspectiva transversal, ¿no? De un abordaje transversal desde Sí, de todas las áreas. Sí. Bien, Y tenemos marco normativo. sí, ¿Qué conceptos les parece a ustedes que sería importante trabajar? que es la ESI. Bueno, que es la ESI, las puertas de entrada de la ESI, pero me parece que hay Sí. un concepto que es implícito en este caso, que no está en la problemática, y que es lo que define el abordaje de la ESI en las escuelas, que es pensar La al educación estudiante como como La derecho. transversalidad, antes. La educación como derecho, ¿no? La la educación como derecho, transversalidad. porque el estudiante Es un sujeto. Sujeto de derecho. es un sujeto de derecho. Ahí el núcleo central es pensar al estudiante como sujeto, a tal punto que si la familia no quiere, prevalece el derecho del sujeto. El derecho, si Sí. no se puede negar. Además está normado, o sea, más allá que Claro, la familia no quiera Eso. que el estudiante reciba la está educación sexual bien. Hago integral, una no se pregunta. pregunta eso, Suponete ¿no? que siempre aparece alguna de estas problemáticas donde una familia no quiere. ¿Cómo lo encararían? Todo lo que estamos diciendo es cierto, sujeto de derecho, todo esto va bárbaro, son fundamentos.
que el docente lo avalan los marcos normativos. Sí, estamos de acuerdo. Mm. Pero ustedes como directivos o secretarios, ¿cómo lo encararían? Yo creo que con la familia uno, cuando dialoga, podés discutir, digo, entre comillas, el cómo vas a implementar cómo vas a explicar, qué temáticas vas a abordar, explicando que la educación sexual integral no solamente A se través de Perfecto, los resume. acá hay algo que es acuerdos fundamental, que es no oponerse a la familia, sino primero tener instancias de comunicación. de Claro. comunicación y Uno de esos cuando uno realiza la entrevista, o sea, se realiza como es las reuniones informativas, ahí se leen los acuerdos institucionales. Y Acá, ellos se, mira, me encanta cuando ¿no? hablamos, porque si yo tengo una reunión informativa, no estoy acordando, le estoy notificando No, lo lo que estoy va a pasar, informando. Mm. ¿sí? Fíjense cómo en la argumentación aparecen cosas que hay que pulir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ESI, el tratamiento ESI de una escuela forma parte de ¿qué? Más allá que está normado, todo esto. Cuando yo lo quiero El plasmar cuidado en integral esto, del niño, ¿cómo? del cuidado integral Sí, todo y eso de es lo la que... corresponsabilidad Pero que ahora todos vamos tenemos. a lo práctico, a la praxis. Yo estoy en mi institución, tengo que implementar la ESI. ¿La tengo que incluir dónde? Como para que En el cada proyecto docente pueda institucional. el trabajar proyecto El institucional. en un proyecto proyecto institucional. institucional. Y el proyecto institucional, por definición, es participativo. Y la Sí, familia forma parte de la comunidad educativa. Entonces, la mayoría de las situaciones donde la familia se opone al tratamiento de la ESI es porque no participó. Porque no sucedió esto que ustedes decían. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Qué temáticas vamos a abordar? ¿Cuáles son los miedos que tienen como papá? Como para que nosotros podamos evacuar que no vamos a forzar ninguna de estas situaciones. ¿En qué medida participan como actores de esa comunidad educativa para garantizar el derecho de los chicos y no pensar que se están oponiendo por oponerse, sino que tal vez se están oponiendo por desconocimiento o por temor? ¿En qué manera ese vínculo escuela-familia que llevará adelante el director o el equipo de conducción facilita llegar a una situación de conflicto que no significa que la vamos a evitar en todos los casos, ¿no? Porque tampoco todos son personas racionales, pero que por lo menos nosotros intentamos, ¿sí? Si nosotros no planteamos esto y solamente planteamos el niño tiene derecho y todo esto, que es cierto, pero estamos gestionando desde el conflicto, nos estamos posicionando en, bueno, vamos a enfrentar. Y el conflicto siempre tiene que ser la última opción. No esquivarle, pero tampoco que sea la forma de gestión. El no diálogo, digamos, ¿no? La dimensión comunicacional es una dimensión. Me encanta que haya salido esto. Todo lo que dijeron era correcto. No había nada que esté mal, pero lo que yo trato es de que en estas charlas pequeñas aparezcan algunas cuestiones que nos lleven a reflexionar en el cuidado de las palabras, porque a veces una palabra mal puesta genera una postura que por ahí no es la que nosotros tenemos, pero es la que se transmite. Y hay que tener cuidado en eso, ¿sí? Los marcos normativos, todos bien. Los conceptos estructurantes también, porque ustedes hablaron de el derecho a la educación, el sujeto de derecho, hablaron por ahí de transversalidad, cuestiones que son nodales. Bien, ¿alguna tensión sociohistórica? Hay una, fundamental, si yo hablo de educación sexual integral. sí, que antes el paradigma estaba dado sobre lo biológico solamente, y en cambio ahora es Perfecto, integral. ahí vamos. Mm. Y acá tengo que explicar que una mirada de perspectiva de educación sexual integral incluye, ¿qué cosas? El cuidado, los afectos, el respeto hacia el otro, hacia Falta. el cuidado del Claro. cuerpo, Claro, el si yo respeto hablo de con un las papá y le ideas, digo que vamos a trabajar el cuidado del propio cuerpo, el cuidado del cuerpo del otro, ¿qué el papá respeto se de puede las oponer ideas. a eso? ¿Eh? ¿Qué ¿Cómo? papá se puede oponer a eso? No No, existe papá que ninguno. se oponga a No. eso. El tema es que tiene que quedar claro y que no, a ver, incluso si yo voy a trabajar perspectiva de género de una Eso te iba a decir. perspectiva de Mm. derecho, explicarle a los papás que eso no implica adoctrinar ni imponer una perspectiva de género para nadie, sino aprender a respetar a todos. Sí, muchas veces las tensiones ocurren por malas interpretaciones, por cuestiones de los medios de comunicación o porque no hay diálogo suficiente con la familia y no le damos espacio a que planteen sus temores. ¿Sí?
a que realmente escuchemos su voz. Porque si escuchamos su voz y podemos darle una respuesta, un argumento, las resistencias van a bajar. Gracias. Estuvo bárbaro eso. El cuidado con los Ahora medios queda de el con los. rol. Claro. No, decía el cuidado con el tema de las redes sociales, los chicos que también involucra dentro de lo que es la Y ESI. acá retomamos muchas veces algunos problemas, como decía Natalia, que pueden estar. Recuerden que la nueva guía, la comunicación 1 del 23, la actualización de la guía, incluye todo un capítulo de manejo de redes sociales, que en la guía anterior no estaba, ¿no? De cómo esto se reconoce como que atraviesa la escuela y sus problemas. Bien, y acá tengo que hacer explícito el rol del director, el rol del supervisor, el rol del secretario, lo tengo que hacer explícito, de alguna manera y entramado con todo esto. ¿Sí? El del director va a ser claramente en la dimensión pedagógico-didáctica, en ver que se aplique la transversalidad, en ver que no quede supeditado a una acción aislada en la semana de la ESI, en no recargar y responsabilizar del abordaje de la ESI al equipo de orientación escolar. El secretario, lo mencionaste vos antes, Natalia, en el Eh, relevamiento de las situaciones de conflicto. claro, el relevamiento de la Yo hago un situación. relevamiento de situaciones de conflicto y veo que hay muchos conflictos entre alumnos producto de la discriminación. Eso tengo que comentárselo al director para que haya alguna acción sobre la ESI. Claro, que uno es como de alguna manera releva los datos, esos datos los El gestor de la procesa en información. información, en un informe, lo comunica con el director y el director es el que va a tomar las decisiones. Exactamente. ¿Sería así? Vos Exactamente. decime si es así O o por no, lo menos porque las decisiones pedagógicas las va a tomar el director. Pero si Claro. vos relevas a partir de un insumo administrativo un dato, lo comunicás en reunión de equipo de conducción al director. Puede ser también del relevamiento de inasistencias, ver que un estudiante no quiere ir y bueno, ver por qué no quiere ir, tratar de averiguar ahí a partir de esa inasistencia qué está pasando. ¿Sí? Vos siempre pensás, ¿de qué insumos administrativos yo me puedo valer para obtener información sobre esto? claro, perdón que hago solo un cortecito. A mí me pasa eso a veces, muchas veces pensarlo. ¿Se entiende? El Pero vos insumo lo dijiste, administrativo, no caer en el rol pedagógico, o sea, en lo pedagógico, es como una línea muy delgada, no caer ¿entendés? en lo didáctico, porque lo Claro, en lo administrativo didáctico, perdón, también porque tiene pedagógico lectura siempre pedagógica. tiene una mirada pedagógica al secretario, eso es así, perdón, hablemos. No, ¿Sí? yo concuerdo con vos, me pasa la misma sensación, ¿eh? Claro, Exacto, pero es difícil construir el rol, por eso se los pongo en tensión. Pero vos misma claro. lo dijiste, vos trajiste en colación la guía de intervención, que se acuerdan que tiene los informes trimestrales de cantidad de situaciones de conflicto. Bueno, ahí tenés un insumo. ¿Cuántos de estos conflictos son violencia, violencia por discriminación? ¿Qué pasó en la escuela? Bien. ¿Preguntas hasta acá? No. Bueno, entonces, ¿qué es la que yo les propongo para hacer para la próxima? Aparte de seguir avanzando con los videos, aparte de consultar las dudas, tomen un problema. Por ahora no está planteado como problemática. Tomen un problema con el que ustedes se sientan cómodos. Puede ser la ESI, puede ser la continuidad pedagógica, lo que ustedes quieran. Y construyan un texto que no puede tener más de una carilla y media escrita en Word, donde se vean las cuatro patas, donde ustedes expliciten marcos normativos, algún concepto estructurante, donde marquen la atención y donde quede claro su rol, ¿sí? Para empezar a argumentar. Empecemos con algo con lo que se sientan cómodos. No se presionen con cosas que no manejen, porque el objetivo es practicar una argumentación. ¿Sí? Elijan algo sobre lo que ustedes estén cómodos, un problema que ustedes vean habitualmente en la escuela sobre el que estén cómodos, desde el rol que tienen, y construyan esa argumentación de página, página y media, no más que eso, porque también es importante que aprendamos a sintetizar y que no nos vayamos en desarrollos teóricos excesivos. ¿Sí? Cuando lo tienen, lo mandan a produccionesige@gmail.com. ¿Sí? Y en el aula virtual vamos a estar definiendo si nos volvemos a juntar el 8 o el 15. ¿Alguna pregunta para cerrar esto de hoy?
¿Le sirvió algo? ¿No le sirvió nada? Sí, un montón. Vamos empezando a apuntar ya a la producción, ¿no? Sí, Al sí, día de la prueba, de a poquito, ¿sí? claro. La próxima vamos a trabajar mucho sobre intervenciones, sobre la parte 2. Bueno, ese es el problema, ya lo fundamenté. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo encaro? ¿Bien? Sí, Todo yo lo que puedan ver de los videos, adelante. no, la duda que tenía era cómo podía llegar a terminar esta problemática sobre ESI. Pero bueno, ya No lo te dijiste. escuché, perdón, porque justo pasa alguien vendiendo cosas por la calle. ¿Viste esos que compran colchones, compran todo? No, que Decime. la duda mía era cómo poder terminar de desarrollar esta problemática. Pero bueno, ya lo dijiste que en No, no, realidad... no. Por ahora estamos solamente, ¿vieron que Ah, dije 3 partes? sí, En la sí, 1, los primeros 7, 8 minutos. Las estrategias las vamos a ver después, vale. ¿sí? Incluso nosotros les vamos a recomendar que las estrategias se vayan haciendo como una batería de estrategias para después elegir algunas, porque las estrategias van a ser siempre más o menos las mismas. Análisis de insumos, supervisión directa, supervisión indirecta, trabajo en las reuniones de equipo escolar básico, reuniones con las familias. O sea, hay 10 acciones básicas. Después veré yo de esas para cada problemática cuáles tomo y en qué orden. Pero eso lo vamos a trabajar, no se preocupen. Por ahora, esta es la peor parte. ¿Por qué digo es la peor parte? Porque a veces, por querer demostrar todo lo que yo leí o todo lo que yo sé, o me voy de tema o lo hago tan largo que de los 25 minutos ocupo 15, 16 en esto y no me queda tiempo para lo otro que es tan importante como esto. Entonces tengo que aprender a enfocar, a sintetizar, a resolver teóricamente, pero no a irme de tema. Como tampoco puedo ir a resolver prácticamente sin una fundamentación. Cualquiera de las dos cosas me va a dejar flojito en la devolución, ¿sí? Entonces, por ahora nos enfocamos en esta primera parte, en argumentar desde los fundamentos normativos, conceptuales, el rol y la atención sociohistórica. Breve, carilla, carilla y media, no más de eso. Si me estoy excediendo de la carilla y media, ya me fui de tema. ¿Bien? Bueno, tienen tarea para el hogar, aparte de seguir mirando los videos. ¿Sí? Bueno, pasen un buen fin de semana largo de carnaval, desconéctense, que creo que va a ser la última oportunidad que tengan, porque ni siquiera en Semana Santa van a vivir. Olvídense esta Semana Santa de la rosca de Pascua y el huevito de Pascua. Bueno, Bueno, Muchas nos vemos gracias. pronto, ¿sí? igualmente. Chao, Cualquier muchas cosita nos gracias. Nos mandan mail, vemos. ¿eh? Vale. Buenísimo, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta Adiós. luego.